Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito MOOC de arbitraje. En esta sesión tenemos el gran honor de contar con la presencia virtual de la doctora Verónica de Noriega, quien nos expondrá el tema de enfoque en la coherencia, la persuasión y el dominio del caso. La doctora Verónica de Noriega es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Cuenta con estudios de posgrado en arbitraje internacional y una reciente maestría en arbitraje comercial y de inversiones. Cuenta con amplia experiencia en litigios arbitrales, judiciales sobre telecomunicaciones, minería, pesquería, energía, hidrocarburos e infraestructura, así como en materia contractual corporativa, entre otros. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de Ancagua Internacional. Doctora, en primer lugar, darle una cordial bienvenida a nombre de Bill por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso gratuito MOOC de arbitraje, que estamos seguros de que será una sesión muy provechosa, muy valiosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, no, a ti y a Bill Lawyer por la invitación. Encantada de poder estar aquí, bien pegadita a de repente un poco, ya va a empezar en un momento la hora de almuerzo, así que voy a tratar, haciendo honor al tema que me ha tocado, de ser coherente, persuasiva y dominar lo que les voy a comentar. Y dicho sea de paso, y que está vinculado un poco al tema que vamos a hablar, hay unos experimentos que se dicen, han hecho experimentos a nivel de la psicología, que últimamente cada vez vemos que está más conectada al mundo del derecho y a este tema que estamos hablando el día de hoy, y que donde se demostró, la data demostraba de que los jueces tendían a resolver de forma más positiva cuando habían comido. Y eso tiene una explicación, y es porque el cerebro se enfoca cuando tiene hambre, se enfoca cuando estamos pegados a la hora del almuerzo, como en este caso, por eso es que voy a tratar de ser lo más, lo más persuasiva posible y bueno, y breve para no aburrirlos, es que el cerebro solo se concentra cuando tiene hambre, en reparar esa necesidad, y no estamos pensando en lo que deberíamos pensar en ese momento y lo que está sucediendo en ese momento, que es lo que quiero que no pase con ustedes. Y en este experimento se vio pues que los jueces tenían que decidir, uno por liberar a presos y otro por condenarlos. Y siempre, pegada a la hora de almuerzo, decían de forma negativa. Así que no quiero que pase eso el día de hoy. Y voy a un poco esmerarme por captar su atención y realmente que ustedes puedan salir de este espacio, espero con herramientas valiosas para que puedan pues aplicarlas en este mundo del arbitraje, y que entiendo que están por eso aquí el día de hoy. Y bueno, pasemos a este tema que es coherencia, persuasión y dominio del caso, que parece ser pues la fórmula mágica para tener éxito en la presentación de nuestro caso y en el resultado del caso. Pero temo que no es tan sencillo, y de lo contrario esta exposición terminaría aquí. No es tan sencillo como decirles, tienen que ser coherentes, tienen que ser persuasivos y tienen que tener dominio de su caso. Que parece ser, ¿no? Lo lógico, pero claro, ¿qué implica estos tres factores? Ahí está, digamos, la clave, y lo que voy a intentar el día de hoy, explicarles desde mi punto de dominio de este caso en particular. Y el tema no es tan sencillo como, oye, acá los árbitros, los jueces o las personas que van a resolver, resuelven pues de manera lógica y racional. Si tú tienes la razón y si tú tienes de acuerdo a derecho tu caso, van a resolver bien. No va por ahí, no es tan sencillo, lamentablemente. Y tiene, yo creo, dos componentes. Y hablo de dos componentes que tampoco van a funcionar por sí solos. Y aquí pasemos a ver. No basta, por un lado, ser el cerebrito de este caso.
haberme comido todos los libros, investigado sobre todos los temas que están en materia de controversia, no haber dormido en días, y ya tener todo el conocimiento y tener pues una inteligencia superdotada de los temas que vamos a discutir en el arbitraje en particular. No basta ese aspecto. Sin duda es importante y lo vamos a ver después con más profundidad, pero es importante conocer tu caso, es importante investigar sobre tu caso, es importante tener los conocimientos jurídicos sobre el caso, sí, no podemos dejarlo de lado, ojo, pero no funciona solo. Es importante tener también otras herramientas para justamente utilizar toda esa virtud de conocimiento y poder llegar frente al tribunal y que realmente compren tu caso en el buen sentido de la palabra, efectivamente. Y vamos a ver cómo, y ahora vamos a ver algunas herramientas que van a ser interesantes y que puedan explorarlas. Y el segundo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, el segundo componente de esto, que no basta, como ya lo hemos visto, ser pues los superdotados del caso, es, y que tampoco, lamentablemente, no funciona tampoco por sí solo. ¿Y cuál es? A ver, y por ejemplo, en estas competencias de arbitraje, que en realidad van ya desde hace varios años, y de hecho es bueno que se hayan mantenido en el tiempo, pero por ejemplo, yo ya estoy casi cerca, un par de años y llego a los 40, pero desde que yo estaba en la época de la universidad, estas competencias empezaban. Y recuerdo que a los estudiantes que participaban tenían un espacio donde les separaban una clase de teatro. Entonces, en ese momento, hablo ya varios años atrás, por favor, 10 años aproximadamente, eh, era algo raro porque decían, ¿qué tiene que ver aquí el teatro con el derecho, con el arbitraje? Entonces ahí un poco, y ahí ibas aprendiendo de que sí, qué cosa es lo que te enseñan pues a exponer bien, a tener atributos de oralidad, perder los miedos, perder el temor a hablar en público, etcétera, ¿no? Entonces, ya, ese es el segundo componente, de hecho, que es importante al momento de hablar de coherencia, de persuasión, de dominio, pero como dije, tampoco funciona por sí solo. Es decir, ninguno de los dos componentes que he hablado funciona por sí solo. No va a funcionar que tú conozcas perfecto y al 100% tu caso, pero seas pues un ente más aburrido, el que ha escuchado en su vida este tribunal y no llega hasta ningún lado. Y aquí no olvidemos, el tribunal no tiene tiempo ilimitado, tiene una vida personal para comenzar y tiene más casos, no es el único caso que ve. Entonces, no sirve de nada que uno conozca su caso, que uno haya investigado su caso, que uno sea el más erudito a nivel de derecho de este caso, si no captaste la atención de tu tribunal. O si no lo expresaste de manera amigable frente al tribunal. O si estabas tan nervioso que no pudiste ni siquiera sacar todo ese conocimiento que tienes dentro y que sí sirve a tu caso. Tampoco, y por eso es que digo que se conectan y tienen que complementarse, sirve el otro aspecto, por sí solo. Y yo lo he visto mucho en audiencias sobre todo, ¿no? Que es donde sale a relucir, también sale a relucir, ojo, por escrito, pero hablemos ahora de un ejemplo en audiencia, ¿no? Un tribunal se siente burlado y se siente timado cuando, ¿qué? Cuando tiene al frente una defensa que maravillosa a nivel de oralidad, utilizó pues unas herramientas que un rato nos entretuvo, pero a la hora de la hora el mensaje que dejó fue vacío. No sé qué cosa quieres con tu caso más allá de haberme divertido un rato y haberme reído con tu exposición y haberla pasado bien. Entonces, algo, y tiene incluso un efecto contraproducente, porque ¿qué queda en la mentalidad del que está escuchando? Oye, mira, me ha distraído y no me ha hablado nada de por qué tiene la razón, por qué esta pretensión tiene que ser fundada. Entonces hay algo que no quiere que vea y por tanto ya generas ese primer sesgo que no queremos generar en un tribunal. Entonces, ambos aspectos, ambos componentes tienen que conectarse, tiene que haber una conexión entre el conocimiento del caso y las herramientas que se tienen para justamente poder llegar a tener esta coherencia, esta persuasión y este dominio del caso. Y para justamente poder llegar a eso, vayamos primero a los hechos.
que yo no quiero decir que es más importante que el derecho. Yo creo que ambos son importantes, pero los hechos tiene una particularidad especial, de especial importancia y relevancia, porque es lo primero con lo que uno arranca. Y nuevamente, volvamos al tiempo de los árbitros y en general a la atención de cualquier ser humano. Em, y me incluyo. O yo, la verdad, y por eso es que me pongo en los zapatos de ustedes y al inicio digo, voy a tratar de ser lo más, lo más interesante posible para lograr su atención más allá de los primeros 10 minutos o de los primeros 5 minutos. Entonces, justamente esta primera exposición que hacemos, que está vinculada a los hechos de nuestro caso, es muy importante para captar la atención del tribunal y mantenerla para el momento final, incluso el del medio, cuando ya hablamos de los fundamentos y de la parte jurídica. Entonces, cuando hablamos de hechos, muchos podemos pensar en, señor miembro del tribunal, con fecha 5 de octubre del 2019, como si fuésemos reporteros de noticias, y hacemos una exposición plana de hechos y fechas, fechas vinculadas a los hechos, y decimos, pero doctor, estamos contando pues la historia, pues porque la historia se da por fechas, pero claro, pero tanto a nivel escrito como a nivel de audiencia, si nosotros empezamos esta narrativa de noticiero de con fecha tal ocurrió tal cosa, con fecha tal pasó esto, con fecha tal, no estamos contando esa historia, no estamos llegando a ningún lado. No vamos a, uno, captar la atención del tribunal, el tribunal se va a perder entre fechas, en la memoria no va a quedar esas, esas fechas, sino lo que tenemos es que contar realmente una historia, y esa historia no se cuenta así. Tengamos en cuenta que el ser humano es más allá de ser un ser racional. Tiene también parte subjetiva, tiene vivencias, tiene subjetividades, que ya lo dije, tiene sentimientos, tiene emociones. Y en base a eso muchas veces toma esas decisiones. Ojo, no debería ser el 100%, el componente 100% de la decisión, pero que erramos o no, si es que nos guste o no, porque podemos tener la decisión radical de decir, oye, acá un árbitro tiene que saber su papel y tiene que saber tiene que resolver conforme a derecho y que olvide pues sus subjetividades, las deje afuera de la puerta y cierra la puerta y se ponga su sombrero de árbitro y de persona seria. De acuerdo, si quieren, pongámonos en esa posición, pero así no querramos, eso es lo que sucede en un ser humano y no podemos quitarle esa calidad de humano. Entonces, como parte litigante en un arbitraje, ustedes tienen que saber, y de hecho en el marco de un mood, tienen que saber que el que les está escuchando tiene ese componente emocional. Entonces, para poder llegar a ese tribunal hay que contar esa historia. Y muchos dicen, ¿no? Apelar a las emociones. ¿Qué significa esto? ¿Significa llorarle al tribunal, contarle pues una historia griega? No, 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 a ver, no va por ahí. Donde va y donde muchos de los que ya coachean a los equipos de mood, por ejemplo, y les tratan de dar estas habilidades blandas más allá del conocimiento jurídico, les hablan de que tienen que ser empáticos, tienen que lograr la empatía del tribunal al momento de presentarles el caso y al momento de exponerles el caso, ya sea en audiencia o ya sea por escrito. Son dos aspectos que son realmente importantes, pero esos te dicen, ¿no? Hablar de empatía, y que en realidad uno dirá, ok, muy interesante, pero ¿cómo se logra la empatía? ¿Ya? Y la empatía es esto, es poder conectar con el tribunal. No es esto, ¿no? No es estoy triste, tú también sientes triste conmigo, es conectar con el tribunal. Entonces, a su vez, ok, muy interesante, pero ¿qué es conectar con el tribunal? Entonces, a ver, muchas personas nos aconsejan de que sí, y esto también un poco viene de la psicología humana, que mirar a los ojos a tu tribunal cuando tú estás hablando, conectas, o le generas la empatía. Ya, entonces la empatía es hacer que el tribunal conecte con la historia que tú estás contando. Y nuevamente, no nos vayamos a lo sentimental. La historia finalmente tiene un desenlace jurídico y tiene consecuencias jurídicas, pero ok, hablamos de incumplimiento. Cuéntale realmente cómo fue la conducta de esa parte y las consecuencias que generó.
muéstrale contradicciones, muéstrale realmente cómo afectó a tu patrocinado en ese caso, ¿no? Y para justamente mostrar eso, también se recomienda mucho utilizar las herramientas visuales, no solamente hablar, no solamente el papel, no solamente las letras, las palabras, sino también utilizar fotografías, herramientas visuales. Por ejemplo, y eso también han habido muchos experimentos a nivel social y a nivel desde el enfoque del derecho, ¿no? Creo que hicieron unos experimentos a nivel académicos en donde se les preguntaba a un grupo de personas, se les mostraba un caso y se les preguntaba si creían que esa persona era culpable o no, y a un grupo no se le mostraba fotografías y a otro grupo sí se le mostraba fotografías de cuestiones sangrientas donde no se evidenciaba en las fotos quién había, que había realmente pasado eso, que había matado a la persona, no se mostraba, simplemente se mostraba la foto de la víctima, sangre por todos lados, la escena del crimen, y efectivamente el grupo que vio esas imágenes sangrientas, decidió en su totalidad que efectivamente ese era, sí era culpable, la persona, cosa que no sucedió con el otro grupo. Entonces, las imágenes ayudan. Yo acá estoy hablando a ver, he hablado mucho y he dado de repente ejemplos muy penales que no aplican arbitraje, pero por ejemplo, ¿no? Un arbitraje de daños, ¿no? Mostrarle al tribunal esas imágenes del daño. No solamente hablemos de daño a la persona, que podría ser, sin duda, ¿no? Pero es diferente, hablemos de daño a la persona, es diferente poner en un papel o explicar en un papel mi patrocinada tiene estos síntomas, no puede caminar, no puede sentarse, no puede mirar televisión, que mostrarle realmente las fotos de su día a día, cómo es, quién la ayuda, su expresión, cómo está viviendo el día a día con ese daño realmente que es el que estamos imputando a la contraparte. Esas fotos dicen mucho más que una narración fría, sin estas imágenes que pueden dar pues otro aspecto y que van a influenciar de todas maneras al momento de resolver. Aquí también con pinzas lo que digo, ¿no? Porque también he visto el otro extremo. Ya, también, ¿no? Hemos hablado de imágenes, pero también aplica, por ejemplo, a líneas de tiempo, a gráficas, estadísticas, etcétera. Pero también y lo he visto a nivel ya también de controversias técnicas, ¿no? Nos vamos al otro extremo, que es al extremo de mostrar, pues, una línea de tiempo plagada de datos o unas gráficas que realmente o no conectan con lo que están explicando, porque tampoco lo explican, y entonces, que el tribunal se queda mirando tu gráfico diciendo, porque está totalmente contaminado de información, ¿y qué cosa tengo que ver acá? A ver, ¿pero qué significa esto? Y que uno, no te escuchó lo que estabas hablando, o dos, ha tratado de, ok, ya más o menos conecto, pero ¿qué está diciendo y qué tiene que ver eso? O sea, si tu gráfico no dice nada y tu gráfico al contrario estresa la mente de la persona que lo está viendo, no vayamos por ahí. Eso no, tiene que ser algo que realmente capte y dé el mensaje de lo que queremos reflejar. Entonces ahí hay que tener también un poco de coherencia con lo que estamos mostrando. Y también este es otro aspecto que también la psicología ayuda un poco al derecho, ¿ya? Y se ha mostrado de que también cuando hablamos de empatía, y que en realidad si no nos detenemos un poco a analizar lo que implica la figura, mucho lo relacionamos al tema de sentimiento, pero sin duda es un sentimiento, pero no va del lado del llanto, como decíamos, sino de que cuando nosotros presentamos un caso, estamos hablando y en general, ¿no? La típica pregunta, ¿por qué estudiaste derecho? Porque sí, porque creo en la justicia, porque quiero hacer justicia. Perfecto. Entonces, cuando uno tiene un caso, es porque quiere presentarle al tribunal un caso justo y que es injusto lo que ha pasado y por tanto el tribunal tiene que repararlo al momento de resolver. Entonces, esta parte de ser empático con la historia que le vamos a contar al tribunal, que no necesariamente, que no la podemos lamentablemente conseguir en la parte jurídica,
que es igual de importante, pero justamente antes de entrar a lo jurídico y antes de decirle por qué yo tengo razón, porque obviamente también cuando entramos al mundo jurídico, pueden haber, pues ya no es como nos lo enseñaron cuando empezamos a estudiar derecho, ¿no? El código dice tal cosa, la ley dice tal cosa, pero cuando ya vamos a los casos por caso, las interpretaciones son muchas veces infinitas y no necesariamente hay una sola interpretación o hay, o sea, y ahí es donde un poco vemos cuando ya vamos a caso por caso de que hay diferentes interpretaciones y la interpretación, ¿quién la hace? El tribunal. Entonces, los hechos son los que te van a permitir mostrar primero y captar la atención del tribunal de por qué tiene que resolver a tu favor. De ahí vas a ir al derecho y de ahí vas a tú y vamos a ver qué herramienta se puede usar para hacer también persuasivo. Pero para justamente poder combatir esas diferencias de interpretaciones a nivel de derecho, es muy importante que tus hechos ya hayas captado no solo la atención del tribunal, sino la empatía del tribunal, que el tribunal ya creyó en tu caso y que necesitas reparar esa justicia. Entonces, esa es la empatía, de que en tu historia cuentes y muestres visualmente y también a nivel de palabras o de texto que este caso es injusto. ¿Por qué? Porque eso, ahí viene el tema de la psicología. Cuando se muestra y el tribunal siente la injusticia de tu caso, que genera automáticamente ira, pero no ira de que el tribunal se va a molestar y va a insultar, no, sino de, oye, mira lo que le ha pasado a esta parte. Hay un deseo automático humano de querer reparar esa injusticia y de sancionar a la parte que lo ocasionó. Entonces, tú puedes lograr eso al momento de presentar tu caso en un tribunal sin ni siquiera haber entrado todavía al derecho. No digo solamente con los hechos, o sea, también el derecho tiene que estar de la mano, pero como digo, es la parte inicial, entonces desde ahí vas bien, entonces no has perdido al tribunal. Entonces tú tienes que mantener de la mano al tribunal durante todo tu espacio, ya sea a nivel de escritos o a nivel de audiencias. Entonces, ahorita estamos en esta parte, en esta primera parte, y el tribunal tiene que estar contigo, y para no perderlo, tienes que generar eso, mostrar esa injusticia para que el tribunal sienta, pues, ese deseo de reparar. Entonces, la empatía ya deja de ser un aspecto cursi subjetivo, sino que, y es un aspecto real. A ver, y piénsenlo también, que esto no queda solo en palabras. Yo creo a ver, un ejemplo muy significativo es, y que realmente la empatía existe, es que, por ejemplo, cuando, no sé, ves a alguien que se golpeó la rodilla porque le cayó un ladrillo, y tú lo has visto en el momento exacto donde le cayó el ladrillo en la rodilla, y lo primero que uno hace es agarrarse los rodillas y decir, ¡ay, mira, qué dolor lo que le pasó! Eso es empatía. Entonces, eso puedes lograr tú con tu tribunal si realmente cuentas esa historia, cuentas la injusticia y que el tribunal compre en el buen sentido de la palabra esa historia. Dentro de este marco de tener de persuadir al tribunal, los gritos durante la audiencia o agresiones en el escrito, no te llevan a ningún lado y bueno, y muchos árbitros también lo han dicho, generan hasta un efecto contraproducente, porque genera pues un rechazo ahí de qué es esta conducta, ¿no? No va por ahí, ¿ya? Pero tampoco no confundamos que tengamos pues que ser unas personas pasivas, tanto a nivel escrito como a nivel oral, ¿ya? La contundencia de lo que estamos hablando, la firmeza de lo que estamos hablando es importante. Y para mí, en lo particular, para mí quien les habla, también es importante la agresión, no estoy hablando de insultos ni agresión personal. Efectivamente no hay espacio para eso y la verdad que no es pues absolutamente, no es el lugar para hacerlo, pero sí la agresión con la razón, con el derecho y con lo contundente de tu caso y de tus hechos. Una persona que habla con contundencia y firmeza es una persona que agrede no violentamente ni físicamente a su contraparte, pero que sí agrede y sí afecta
afecta y sí quiebra los argumentos de la otra. Entonces, hay que tener un poco ese equilibrio que creo que para mí en lo particular sí es importante. Em, el hablar pausado para que puedan, obviamente, entender. Esto también, y lo digo por experiencia, es hay que hablar pausado, nos dicen, ¿no? Para que nos entiendan. Y evidentemente en muchas audiencias, lamentablemente, lo primero que pensamos, y ustedes también en un mood, por ejemplo, va a ser, Dios mío, tengo un tiempo limitado y tengo tanto que decir, ya he armado el speech, sin duda, lo tengo ya interiorizado que supuestamente tengo que acabar en este tiempo, pero el tiempo también es un gran componente que nos apremia y muchas veces es difícil hablar pausado. Lo digo en el mood. Y en la vida real, te puedes presentar contra un tribunal que te acortó el tiempo y que no tenías el tiempo que tenías previsto. Normalmente las audiencias se acuerdan las reglas, los tiempos, pero no en todas. Y tú podrías tener haber pensado hablar tanto tiempo, pero el tribunal te dio menos. eh, em, y pueden haber situaciones en las cuales tienes que igual poder contar tu caso en corto tiempo. Entonces, ni modo, vas a tener que igual tratar de hablar con la misma claridad, pero claro, va a ser difícil el hablar pausado porque se te acaba el tiempo y ahí por eso la herramienta principal que tienes es poder en ese corto tiempo ir con lo principal y ir con lo que realmente logró la empatía del tribunal y justamente, digamos, esta parte de los hechos que el derecho no va a generar. El derecho, lamentablemente, es aburrido, no genera empatía. Entonces, esa es la principal. Entonces, ahora ya justamente podemos entrar a hablar del derecho, pero sobre la base de los hechos. Entonces, una vez que tú ya lograste toda esta plataforma, tienes que conectarla nuevamente. Por eso es que hablaba al inicio, ¿no? Esta empatía, esta habilidad blanda, etcétera, no es suficiente sola. Y si va sola, genera un efecto adverso, contraproducente, porque el tribunal se siente burlado de cuál es el mensaje y dónde está tu caso y qué cosa quieres y qué estás demandando, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conectar esa historia, esos hechos, con las pruebas que hemos presentado. Conectarle y mostrarle al tribunal que todo lo que le hemos contado está probado y probado, y también ahí viene el fundamento jurídico, ¿no? Y que esa plataforma es la que te permite, de acuerdo al ordenamiento jurídico, pedir esto y que esto y esto sean declarados fundados, ¿no? Entonces ahí está la conexión entre los tres aspectos. Cuando mostramos ya, tanto para hechos como derecho, no podemos mostrar ni una historia interminable, por más entretenida que esté. Nuevamente, el tribunal no está ahí para pasar todo el rato posible, porque no, o sea, tiene un tiempo limitado, tiene una atención limitada como cualquier ser humano, ¿no? Entonces, no presentarle una historia, así sea de lo más gráfica, interminable, ¿no? Porque pierdes la atención y también pierde fuerza lo que quieres tú mostrarle al tribunal. Igual para lo derecho. Igual, tienes que ser muy concreto. Las herramientas de doctrina y jurisprudencia ayudan. Algo sin doctrina y jurisprudencia, el tribunal dice, oye, ya, pero ¿cómo han resuelto? ¿Y quién más ha hablado de este tema? Para casos que de repente no necesariamente él conoce de día a día. Entonces, es sin duda una herramienta esencial, pero también hay que saber usarla. Hace mucho tiempo se veía, felizmente ya un poco hemos mejorado los abogados, pero antes eran los fundamentos jurídicos 100 páginas de un solo de doctrina y de párrafos interminables y de el autor tal dice esto y el autor tal dice esto. ¿Y dónde aplica tu caso concreto? ¿Y por qué tanta doctrina? Y ni siquiera, muchas veces ni siquiera conectaban la doctrina, toda la doctrina que había mencionado, simplemente era este, un vuelco de autores que habían hablado de la materia, pero que ni siquiera mostrabas por qué era importante lo que le estabas diciendo, ni qué cosa es lo que querías rescatar y usar. Entonces, esas cosas sí hay que saber usarlas. Hay que usarlas, sí, pero no interminables. Y aplicarlas al caso concreto, utilizarlas para lo que realmente sirve. Entonces, dentro de esta redacción, los párrafos cortos, creo que ya todos los árbitros también lo han señalado, es esencial, ¿no? Muchas veces, a veces nos muestran la misma información, a la misma cantidad de palabras, se dice lo mismo, pero acá se dice en un solo párrafo de 10 líneas y acá se dice en varios párrafos de pocas líneas.
Y quien logró mejor atención fue quien tuvo los párrafos cortos, porque acá el solo hecho de mostrarle un solo de líneas, a veces sabes qué es lo que hace la mente humana, cuando ve un párrafo tan largo, empieza a leerlo primero y si ya no le está diciendo nada, se pasa al siguiente y no está leyendo tu caso. O a veces cuando ve un párrafo tan largo, dice, oye, no falta mucho y antes me paso al siguiente. Entonces, no, ahí podemos perder información valiosa que queríamos transmitir al tribunal. Entonces, los párrafos largos pierden atención y no logran el objetivo que estamos buscando. Tampoco sobreexplicar. Hay muchas veces de que tanto en audiencia o a nivel de escritos, decimos y decimos lo mismo 100 veces de diferente manera. Y allí perdiste la atención, uno, y diluyes el mensaje que quieres transmitir al tribunal. Ya no va con la fuerza que estaba. De repente tu caso es fuerte, pero al haber ido y vuelta y volver a decir y llenarlo de conectores, y sin embargo, y por eso, y no obstante, se fue. Los conectores se usan, sin duda, yo los uso, pero hay algunos ejemplos con textos tan cargados de conectores o con explicaciones tan cargadas de conectores y tan recargadas que ya hasta dudas de lo que has escuchado y pierdes la fuerza con la que tú estabas, la que tenía tu caso. Pierdes contundencia. Entonces, eso es un poco las herramientas que tenemos para justamente lograr esta persuasión frente al tribunal y a tanto nivel de hechos y de derecho como lo hemos visto. Entonces, para cerrar este círculo, y una de los consejos que también se da a tal efecto y que en realidad no solamente se dan, sino también yo como árbitro y como abogada lo he visto que funcionan, es al momento de, cuando estás en la parte inicial del caso, de presentarlo, y acá nuevamente hablamos de audiencia o hablamos de escrito, de parte escrita, es que siempre pensemos en una frase inicial. Así como no se recomienda, porque ahí nuevamente pierdes la atención, empezar tu caso a muchas gracias, señor miembro del tribunal, con fecha tal, con fecha tal, con fecha tal, y terminas en ningún lado y tienes que primero contar la historia. Este caso, señores, se trata de ¿no? Pero justamente en este caso, ¿de qué se trata? Ahí podrías empezar con una frase inicial. ¿Ya? Como un título, algunos abogados le llaman eslogan, pero no se vayan al aspecto comercial, no están tratando de necesariamente vender, pero lo que están tratando de vender es su caso en el buen sentido de la palabra. Pero, por ejemplo, ya, les hablo, no sé, de un caso. Había, por ejemplo, ¿no? Era una controversia familiar donde la otra parte pues se había esmerado no tanto, no se había enfocado tanto en el aspecto jurídico, que es importante, sino había tratado justamente de distraer con historias, ¿no? Utilizando toda esta riqueza y todos estos beneficios de contar una historia frente al tribunal que la compre, pero había quedado vacía de la parte jurídica, porque no señalaba por qué tenía la razón a nivel jurídico, y no tenía la razón a nivel jurídico. Entonces la otra parte se dio cuenta de eso y muy inteligentemente en la audiencia final empezó su caso diciendo, señores, este es el caso, el caso que les ha querido presentar mi contraparte es el caso de la hermana malvada, ¿no? Y puso una foto de una de las hermanastras de Cenicienta. Entonces, esas cosas realmente no vas a generar risas en el tribunal porque eso no es lo que te interesa, sino lo que te interesa es darle el mensaje con algo visual de que no tiene que concentrarse en esas tonterías, en esa parte de, oye, ella es mala, ella hizo, no sé qué, sino en el derecho, vayamos al derecho. Entonces, a veces también quieres mostrar en tu historia que no, la de la contraparte no funciona. Entonces, por ejemplo, ese título es algo bueno, es algo que genera un mensaje al tribunal, capta la atención y va por donde tú quieres llevarlo, ¿no? O en general, no sé, pues tienes una parte que durante toda la ejecución contractual, burló la confianza, hacía A, después hacía B, después hacía C, de ahí te decía te voy a pagar, de ahí decía ya no te debo,
el abogado presentó su caso diciendo, esta es la historia de el contratista que sufrió de amnesia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, vinculadas a lo que vas a contar, o de burla, de burla de la creencia, esta es la historia de la burla de la creencia. O sea, escoger una frase que realmente represente lo que tú vas a demostrar, con tus hechos, con tus pruebas y con tus fundamentos jurídicos. Ahí captas esa atención del tribunal y llegas. No solamente la captas al inicio, sino llegas al tribunal para generar esa conexión que estamos buscando. El fin del caso también. Al momento de terminar un escrito, que muchas veces los escritos a nivel de arbitraje, a nivel de arbitraje internacional también son muy largos. Entonces, si realmente lograste que el tribunal haya leído todo, es importante que el cierre de ese escrito también le deje el mensaje final al tribunal, porque como es tanta la información que ha recibido y que hemos tratado de dársela de la mejor manera posible, de la manera más visual, de la manera más coherente, más persuasiva, pero ha sido mucha. Entonces, al final, no sirve de nada decir conclusiones, y dar una serie de párrafos largos y de repente no, que muchas veces pueden reflejar, digamos, el resumen de lo que ha señalado, pero a veces también, y hay que pensar en caso por caso, sirve darle también una imagen final del caso, una frase final en el caso, ¿no? Ustedes, miembros del tribunal, han sido testigos de una historia de esto, ¿no? Y ya con eso cierran y un poco el círculo de lo que el tribunal leyó durante mucho tiempo o escuchó durante mucho tiempo y logran quedarse en la mente para justamente poder resolver y haber generado, pues, si lograron esa empatía, no solamente a nivel, ya hemos visto, subjetivo, sino con la razón del derecho, poder haber dicho finalmente, oye, ¿sabes qué? Logré ser coherente, logré ser persuasivo, y logré pues mostrarle al tribunal este dominio del caso. Así que creo que con eso yo voy a dar por terminada mi participación, para ya no generarles mayor mayor tiempo ahorita, que les he dicho que la hora está complicada. Espero que haya podido yo brindarles herramientas que pueden servir para justamente lograr esta fórmula mágica para el momento de presentar un caso al tribunal y llegar a él y lograr persuadirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica de Noriega, por la excelente presentación. Comparto los comentarios de los estudiantes, de los participantes que nos están viendo en estos momentos. Gracias por compartirnos su conocimiento, su experiencia, que eso es algo invaluable para todos nosotros, que nos estamos preparando para futuros concursos y en general para la vida profesional. Muchas gracias, doctora. A ustedes, gracias. Esperamos contar con usted en un próximo evento académico. Muchas Claro que gracias. sí. Estén muy bien. Hasta luego. Gracias.